Proyecto número 1. Bernoulli en una botella. Integrantes: Josué Argueta, Aura Campaneros, José Luis Monterroso y José Rodríguez. Objetivos. El objetivo número 1 de la práctica fue encontrar la relación entre el diámetro del agujero de salida con el tiempo en que estará en todo el agua. El objetivo número 2 es determinar el porcentaje de error entre el tiempo estimado teóricamente y el tiempo en la experimentación para cada uno de los intentos. Pregunta: ¿con qué etapa llevará menos tiempo drenar el agua de una botella? Hipótesis: mientras mayor sea el diámetro del agujero de la tapa, tardará menos tiempo en drenar el agua. Supuestos. Se desprecia la resistencia del aire. El fluido de la botella es un líquido ideal, por lo cual será un fluido no viscoso y se desprecia la fricción interna entre el líquido. La densidad del fluido permanece constante y el líquido no presenta torbellinos en la parte interna de la botella. Metodología. Materiales. Los materiales utilizados fueron una botella plástica de 3 litros, 4 tapitas con perforaciones en el centro de diferentes diámetros de 3.1, 4.7, 6.3 y 9.5 centímetros respectivamente, un beaker, un soporte universal, un teléfono con cámara y un programa de análisis de video, tracker específicamente. El primer paso fue sostener a la tapa con la botella con un soporte universal. El segundo paso fue llenar la botella con agua del grifo, procurando cubrir la perforación de la tapa. El tercer paso fue colocar un beaker debajo del sistema para recibir el agua que se estaba utilizando. Y el cuarto paso fue repetir los pasos anteriores con distintas tapas. Aquí podemos observar el experimento. Ecuaciones. La ecuación número 1 que podemos observar es la ecuación de Bernoulli. La segunda es una ecuación de continuidad. La tercera es lo que tenemos a despejar la número 2 en la ecuación de Bernoulli. La cuarta ecuación es lo que obtenemos al elevar la tercera al cuadrado. La quinta y la sexta ecuación son ecuaciones de continuidad. Perdón, ecuaciones de cinemática. Y la última ecuación es lo que obtenemos al despejar las dos anteriores. También utilizamos la ecuación del porcentaje de error. Resultados. Se pueden presentar al lado izquierdo los resultados de cada uno de los diámetros en cada tapita, siendo este 3.1 el diámetro más pequeño y con un tiempo experimental de 147 segundos y un tiempo teórico de 260.71 segundos y con un porcentaje de error de 43.62%, siendo este el porcentaje más alto. Y el diámetro más grande, que era de 9.5, tuvo un tiempo experimental de 21.70 segundos y un tiempo teórico de 26.87, con un porcentaje de error de 19.25, y siendo ese el de porcentaje menor. Y el cuadro de la derecha representa cada uno de los tiempos que tardaba en llegar a las marcas, en recorrer cada una de las marcas, siendo estas marcas el referente para saber dónde iniciar y dónde terminaba la toma del tiempo. Y a continuación se presentan las gráficas y estas nos muestran más o menos qué tipo de tendencia tenía cada uno de los resultados, tanto teórico como experimental, siendo este de tipo exponencial. Discusiones. Con la finalidad de comprobar la validez de la hipótesis, se evaluaron los tiempos de drenaje en el cuadro número 1 de resultados, percibiendo que conforme el área del orificio aumenta, el tiempo que se tarda en evacuar el líquido de la botella disminuye. Puesto que el experimento número 4 representa el menor tiempo de vaciado, la hipótesis es correcta. La razón de que el tiempo de vaciado de la botella depende del tamaño del agujero
Es la relación expresada por el caudal que sale del orificio, ya que el caudal relaciona la velocidad del líquido al salir del agujero con el área del orificio a través de la multiplicación entre ellas. Por lo que se considera que lo único que afecta a que el tiempo varíe en el vaciado de la botella entre tapitas es la diferencia de área entre los agujeros de las mismas. Asimismo, en el cuadro número 2 de los resultados se puede apreciar que el tiempo de salida del líquido aumenta al descender entre las marcas. Esto se debe al principio de Bernoulli, el cual plantea que la energía debe ser constante. Esta energía está conformada por tres tipos: la energía potencial, la cual depende de la altura; la energía cinética, que depende de la velocidad; y la energía de presión. Por lo cual, para poder mantener la energía constante durante el vaciado, mientras el líquido desciende, la presión del sistema aumenta y la velocidad disminuye, de tal forma que provoca que el desplazamiento del líquido entre las marcas se vuelva cada vez más lento. Además, se pudo apreciar en la corriente de agua que descendía de la botella del beaker que su trayectoria inicial describe un comportamiento laminar, pero al final de la trayectoria del fluido su comportamiento se torna turbulento. Y esto fue causado por el tipo de energía que tenía la corriente de agua en dos situaciones diferentes. El primero, al salir del fluido, este solo poseía energía potencial, dada la altura que se encontraba, por lo cual su comportamiento es laminar. Y segundo, conforme va cayendo el líquido, esa energía potencial se convierte en energía cinética, lo cual le brinda un aumento de velocidad al fluido y genera la turbulencia en el mismo. Ahora bien, durante el experimento, la mayor fuente de error se centró en el tipo de material de la tapita, puesto que se utilizaron dos tipos, uno de material más rígido y uno más blando. Y esto afectó en el corte del agujero, ya que la tapita de material más blando provocaba que ciertas partes del corte tuvieran material sobrante en la orilla del orificio, por lo que pudo obstruir la salida del agua, ocasionando que la corriente de salida por el orificio al principio presenta una pequeña alteración en el flujo laminar. Otro aspecto a resaltar en cuanto a las fuentes de error fue el hecho de que la botella pudo tener cierta inclinación, provocando una leve variación de la altura en ciertos puntos de la posición inicial del líquido, generando cierta ambigüedad en la medición de la altura del fluido. Conclusiones. Conclusión número 1. La hipótesis se considera válida. Conclusión número 2. Cuando más grande es el área del orificio de la tapita, mayor es el flujo del agua que se drena. Conclusión número 3. Conforme la altura del líquido en la botella desciende, el tiempo de salida del flujo aumenta. Conclusión número 4. El tiempo para drenar el líquido de la botella depende del tamaño del edificio de la tapita. Conclusión número 5. La corriente de líquido que se drena tiene un comportamiento laminar al principio, pero al final de su recorrido se torna turbulento. Y por último, la conclusión número 6. Una leve inclinación de la botella y material sobrante en la orilla del orificio representan las mayores fuentes de error. Ahora bien, recomendaciones. Para recomendaciones, recomienda, valga la redundancia, cuando se replique este experimento, limar las tapitas, esto para quitar el material sobrante, y se recomienda una lija de 400 para que no se quite en exceso. Y por último, una segunda recomendación, se recomendaría utilizar una anilla del mismo diámetro de la botella, esto para que no afecte en cuanto al tema de la inclinación. Y esas son nuestras referencias. Muchas gracias.